Nuevamente, buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí y muy contento de verlos. El pastor Zach les manda saludos. Se le ve contento en Estados Unidos con su familia. Qué bendición, ¿verdad? Que también él puede disfrutar de ellos, ¿verdad? Vamos a dar lectura al pasaje de Romanos 14, 7 y 8 y vamos a orar después. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Oremos. Señor Jesús, danos la voluntad y el deseo de traer todo pensamiento cautivo a los pies tuyos. Que vivamos una fe verdaderamente reformada, Señor, arraigada en tu palabra, no en opiniones, y que activamente estemos quitando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y que en su lugar, Señor, pongamos al nuevo hombre, creado según tú, Señor, en la justicia y santidad de la verdad, renovando nuestro entendimiento con la finalidad de vivir en la unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el tema es concerniente a nuestro catecismo de Heidelberg, a la primera pregunta y respuesta, que dice así: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El tema en especial toca o es concerniente a el consuelo, que es lo que es el consuelo que nos presenta este artículo de fe de la Confesión de Fe de Westminster. Para los que no están familiarizados con la Confesión de Fe de Westminster, pues forma parte de los tres documentos que se les denominan las tres formas de unidad, que sería el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la confesión belga. Sí, amén. ¿Verdad? El catecismo de Heidelberg existe desde 1563 y fue creado en Alemania por Zacarías Ursino. Estas tres formas de unidad son expresiones históricas de la fe cristiana reformada y pues son fieles a la Biblia. Nosotros como tradición reformada es lo que nos distingue, ¿verdad? Y las usamos como una herramienta fiel para instruir mayormente a los jóvenes, a los niños. De hecho, el catecismo está diseñado para que sea instruido cada día de domingo en la escuela dominical. Entonces, vamos a proseguir. El estudio consta de 6 puntos. ¿Qué es el consuelo? Es el primero. El segundo, ¿en cuántas partes está dividido? El tercero es: ¿por qué es el único consuelo que es firme y verdadero? El cuarto es: ¿por qué es que es necesario este consuelo? Y el quinto es: ¿cuántas cosas son necesarias para alcanzarlo? El consuelo verdadero. Entonces, aquí este libro está basado, más bien este estudio está basado en el comentario de Zacarías Ursino a la Confesión de Fe de Westminster.
El libro está en inglés. Pues lamentablemente mucho de la literatura reformada pues también está en inglés. Y digo, ya a nosotros también nos tocará nuestra parte en pues colaborar también en la traducción de estos documentos valiosos. Muy bien, hoy en esta mañana estaremos tratando principalmente el primer punto sobre qué es el consuelo, y si tenemos tiempo avanzaremos hasta el punto número 3 de la segunda parte, que es tocante a cuántas partes consta este consuelo, que son 6. Muy bien, entonces Leo dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados y me ha redimido de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para vivir de ahora en adelante para Él. Entonces, este estudio, o más bien el consuelo, se toca porque encierra, vaya que la idea principal de todo el catecismo, que consta de 129 preguntas. Entonces, ¿cómo es que esta pequeña palabra, el consuelo, es que determina todo el catecismo? Bueno, pues es porque tanto el propósito y la esencia del catecismo eh, encierra esta enseñanza. Entonces, ¿el propósito a qué se refiere? Con el propósito del consuelo, o que aprendamos sobre el consuelo. Dice, porque somos guiados a alcanzar un consuelo verdadero y firme, tanto en la vida como en la muerte. Por esta razón, toda la verdad divina ha sido revelada por Dios y debe ser especialmente estudiada por nosotros. O sea, está hablando aquí de la revelación especial, ¿verdad? Que Dios nos pone en su palabra, y pues a nosotros como cristianos nos toca investigarla, como dice aquí. Y principalmente es ¿para qué? Para que tengamos este consuelo del que habla el catecismo. Entonces Dios ha revelado en su palabra, ha puesto aquí para nosotros que investiguemos cómo obtener el consuelo del que habla el estudio. 1. Y 2, es que el consuelo tiene la esencia total del catecismo. Y dice, la esencia de este consuelo consiste en que por la fe somos injertados en Cristo y que por medio de Él somos reconciliados con Dios y amados por Él, para que así nos cuide y nos salve eternamente. Entonces, seguimos. ¿Qué es el consuelo? Y esta es su definición. El consuelo se define como el resultado, o más bien como algo bueno que se pone en contraste de algo que es malo, para mitigar el dolor y soportar con paciencia el mal. Entonces, parafraseando, ¿qué es un consuelo? Pues es algo bueno que nos sirve para mitigar aquello que es malo, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas cosas en la vida práctica que sirven como un consuelo. Pues a lo mejor un ungüento o una medicina o X, ¿no? Que sirve para aliviarnos. Entonces, de la misma forma, a ese nivel, pues Dios nos ofrece un consuelo que sirve para aliviar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que alivia? Y aquí viene. Dice, dado que este consuelo busca remediar los mayores males,
que son el pecado y la muerte, más bien la muerte eterna, requiere de un bien supremo, o como en filosofía se le llama summum bonum o sumo bien. Entonces, para mitigar el pecado y la muerte eterna, se ocupa de un sumo bien como remedio suficiente. Entonces, ya había en la historia mucha gente que trató de definir qué era el sumo bien como un consuelo. Entonces, varios filósofos griegos del año 300 antes de Cristo ya estaban teorizando sobre este sumo bien, y ellos muchos lo encontraron en como los epicúreos. Ellos estaban a favor de vivir una vida pues de placer, o más bien de mitigar el dolor. Entonces ellos, en su filosofía de lo que ellos consideraban era el sumo bien, era esto, o sea, vivir una vida donde no tuvieran sufrimiento, ¿verdad? Ellos así definían el sumo bien. Los estoicos, dice, en la regulación de las afecciones o el hábito de la virtud. ¿Qué significa esto? Regular las pasiones, los autodominio, ¿no? Ellos así definieron lo que era el sumo bien. Los platonistas, en el ámbito de las ideas, la contemplación. La verdad eterna solo se encuentra fuera del mundo sensible. O sea, los platonistas pensaban que esta realidad no tenía mucho que ofrecer y que el sumo bien se encontraba a nivel del pensamiento, del raciocinio, de la contemplación. Esto fue el platonismo. Y luego están los peripatéticos, que ellos creían en el ejercicio de la virtud, o sea, en vivir vidas virtuosas, llenas de propósito intelectual, ¿no? Donde ellos desarrollaban ideas de ciencia o filosofía o lo que sea. Entonces, de lo que básicamente hablaban era vivir con excelencia moral e intelectual. Esto creían los peripatéticos, que son pues lo que desarrolló Aristóteles. Y luego venimos con la creencia de la persona común, de la gente popular, que está basada en los honores, las riquezas y los placeres, o en la autonomía, ¿verdad? La autonomía, el progreso y el bienestar material. En eso se basa hoy en día lo que la gente puede considerar directa o indirectamente como sumo bien para ellos, ¿verdad? Entonces, con esto definido, podemos seguir a lo que es, dice aquí en lo que es gente común, honores, riquezas, placeres. Y esto es importante, dice, el texto sostiene que todos estos bienes son transitorios, o sea, que son efímeros o pasajeros, y fracasan ante la vida y la muerte. Aunque el honor de la virtud es inmortal, dice, es más con otros que con nosotros mismos. Ahorita le explico qué significa eso. Dice, y las virtudes no pueden ser el supremo bien, porque son testigos de nuestras calamidades. Bueno, ¿a qué se refiere aquí esto? Dice, más con otros que con nosotros mismos. Bueno, aquí está hablando de que, digamos, ahorita estamos citando a Aristóteles, a Platón, a los estoicos, ¿no? Que ya pasaron más de 2000, casi 2500 años de que ellos están, y ahorita los estamos citando. Pero realmente, ¿de qué les aprovecha eso a ellos? De nada, ¿verdad? Entonces, como dicen vulgarmente, nada nos vamos a llevar, pues ni siquiera el gran renombre que nos hayamos formado o la gran vida moral que hayamos vivido. Eso no nos da un consuelo real, como dice el catecismo, tanto en la vida como en la muerte. ¿Por qué es importante tanto en la vida como en la muerte? Bueno, pues es que tanto en la vida como en la muerte,
¿por qué el sumo bien debe de repercutir en la próxima vida? Bueno, porque, ¿cómo dice? Que se refiere aquí a los mayores males, y eso me faltó definir. Dice, el consuelo se define como el resultado de un proceso de razonamiento en el que algo bueno se opone a algo malo para mitigar el dolor y soportar con paciencia el mal, dado que este consuelo busca remediar los mayores males, el pecado y la muerte eterna, requiere del bien supremo como remedio suficiente. Entonces esto tiene repercusiones eternas en la otra realidad, por eso debe de haber un bien supremo, no es algo que se tiene que conformar con esta realidad nada más. Y pues sabemos que mucha gente puede opinar que no hay otra realidad, o que pueden negar la moralidad objetiva, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues tú crees en una moralidad objetiva y por eso crees que hay condenación, pero yo, pues como arte de magia, yo no creo en eso, pues a mí no me afecta. O sea, tú vives bajo esos principios, pues a lo mejor a ti sí te afecta, pero a mí no. Pero esa misma afirmación se socava en sí misma, porque el hecho de afirmar que no hay verdades morales objetivas, eso en sí mismo es un enunciado moral. O sea, cuando yo estoy diciendo no hay verdades objetivas, eso en sí mismo es objetivo para esa persona. Y por lo mismo se descarta a sí mismo ese argumento. Y vemos como dice en Romanos 1:25, que cambiaron la verdad por la mentira. ¿Por qué? Porque Dios claramente nos manifiesta que sí hay una verdad fundamental y que es trascendental a nosotros mismos. ¿Qué significa trascendental? Bueno, que está afuera de nuestra existencia, porque Dios existe. Entonces, si la humanidad no existiera, de todos modos seguirían existiendo las leyes morales que Dios establece. O sea, ellas existen independientemente si nosotros como humanos estamos sobre esta tierra o no, porque Dios es así, es parte de su carácter moral. Entonces, pues sí, tenemos muchos seres queridos que a lo mejor viven o sí, como decir, pues a lo mejor abiertamente sí reconocen eso que no hay una verdad moral objetiva, o al menos viven como si no, o sea, directa o indirectamente viven creyendo que no hay una moralidad objetiva. Entonces, pues sí nos duele y nos preocupa. Entonces, pues por ese lado eh, es una manera pues de llegarles también. Perdón. Entonces, quería leerles aquí esto. Dice, las virtudes no son el sumo bien, porque no nos liberan del sufrimiento. Dice, incluso una persona muy virtuosa puede, puede pasar por enfermedades, pobreza, persecución y finalmente morir. Las virtudes presencian esos males sin poder evitarlos. O sea, yo puedo vivir una vida virtuosa, pero de todos modos pasar de la patada, o sea, por muy virtuoso que sea. Entonces, eso no brinda un consuelo ni ahorita, ni en el pasado, mucho, digo, ni en la muerte, perdón. Entonces dice, por tanto, no son capaces de darnos el consuelo firme y eterno que necesitamos frente al pecado y la muerte. Pues bueno, esa es la mayoría del descontento que hay hoy en día, ¿verdad? De cómo pues es realmente difícil, o más bien para las personas que no tienen ese consuelo, ¿verdad? A llegar a sus últimos días y no encontrarle un sentido, ¿verdad?, a la vida. Y es porque, pues, caemos a lo mismo, o sea, queremos vivir nuestro propio estilo de vida, queremos, pues, vaya que aman el pecado, ¿verdad? Y por eso no se sujetan a una ley moral y decir, bueno, pues esto implica que yo no tengo la razón, ¿verdad? Que Dios tiene la razón de entrada. Entonces, pues eso es lo más
lo más concerniente, ¿verdad? Respecto a eso. Entonces, podemos ver ejemplos, digamos, como gente que busca o ya le halló sentido a su vida, digamos, en los deportes. Yo tengo amigos que practican el jiu-jitsu y tú los ves y es una religión para ellos. O sea, realmente ellos pasan sus días adentro del dojo y es lo que hay y es una disciplina y esto es lo máximo. Entonces tú ves cómo eso se convierte en su religión para ellos, pues. O sea, realmente la gente está buscando las maneras de encontrar ese sumo bien, ¿verdad? Entonces, eso no está bien. También encima, dice aquí, los hipócritas, y aquí los cita como los judíos, los fariseos, los maometanos, los papistas, dice, buscan remedios contra la muerte en sus propios méritos o en formas, en ceremonias externas, pero estas no pueden limpiar la conciencia ni agradar a Dios. Y dice aquí, por lo tanto, aunque la filosofía y todas las diversas escuelas o sectas buscan y prometen un bien que brinde al hombre un consuelo sólido, tanto en la vida como en la muerte, y aquí viene lo interesante, no poseen ni pueden otorgar aquello que es necesario para satisfacer las demandas de nuestra naturaleza moral, porque no tienen los elementos necesarios. Entonces, dice aquí en Salmo 49, 6, 9, por favor. Salmo 49, 6, 9. Salmo 49, 6 al 9. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces, aquí claramente nos dice la Biblia que no se puede, no hay un precio en este mundo de cantidad de oro y de plata o de lo que sea que pueda uno pagar por otra persona. Entonces dice, eso no va a redimir a la alma. Entonces necesitamos algo más. Y ahí es donde se centra ese sumo bien, el sumo bien. Entonces, aquí nada más agregando a esto respecto a los que niegan el pecado, por ejemplo, que dicen que no existe el pecado, que no hay una ley moral, pues eso no los hace exentos de la ley. O sea, la ignorancia de la ley no te exenta de la ley. O sea, si yo me paso un alto, pues al tránsito no le voy a poder decir, es que yo no sé yo no sabía que si me lo pasaba en el rojo, pues estaba mal. No, mijo, pues a mí no me importa. O sea, yo te voy a infraccionar, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. También, digamos, las religiones del mundo, algo que yo siempre he alegado cuando las personas me preguntan que por qué considero que el cristianismo es la religión verdadera, pues le digo que porque ninguna religión o filosofía o lo que tú quieras soluciona el problema más grande que tenemos. Y ese problema es el pecado. El pecado. Aquí y en China, en donde sea, hasta en el sistema penitenciario, hasta ellos mismos, los reos, los reclusos, tienen un sistema de leyes de ellos mismos. O sea, a donde vayas, existe una ley donde hasta dentro de ellos hay una distinción, ¿verdad? O sea, por irónico que pueda sonar, o sea, hay una ley. Entonces, yo lo que argumento con esas personas que dicen, bueno, ¿y tú por qué crees que la religión cristiana es la religión verdadera? Bueno, pues porque es la única
que lidia satisfactoriamente con nuestro problema más grande, que es el pecado. Todas las cosas malas que yo y tú hemos hecho, o quien sea, ¿verdad? Cargamos con eso. Y hasta aquí hay tribunales terrenales que hacen que la gente pague, ¿verdad? Pues, ¿qué más no va a haber un tribunal celestial, verdad? Entonces, tenemos una obligación ante un Dios que es santo, al cual hemos de comparecer, donde ninguna religión del mundo ofrece lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, que fue morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, poniéndose Él en nuestro lugar para recibir la ira de Dios. Entonces, bien importante, el sumo bien en lo que se centra y el consuelo que encontramos en poner nuestra confianza en el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, creo que tengo tiempo, vamos a avanzar. Dice, el consuelo cristiano. Es solo la doctrina de la Iglesia la que presenta tal bien, el sumo bien, aquel que brinda consuelo sólido, que apacigua y sacía la conciencia. Es la Iglesia la que desvela la fuente de todas las miserias humanas y revela a Cristo como el único camino de escape. Y era de lo que estaba hablando, de cómo es Cristo el único que nos puede librar de la ira. Y bueno, ¿a qué se refiere con que la Iglesia es la que desvela o destapa todas las fuentes de las miserias humanas? Bueno, pues en pocas palabras aquí está hablando de la ley, ¿verdad? Y es la Iglesia la que exhibe, ¿verdad? Y pone allá afuera la ley, porque si no fuera la Iglesia, ¿quién? ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, somos pecadores, bueno, más bien la Iglesia, ¿verdad? Y necesitamos redención. Entonces por eso es que aquí dice que es la Iglesia la que destapa las fuentes de las miserias humanas como algo positivo, aunque bueno, cuando uno está expuesto a la ley, pues te duele, ¿verdad? O sea, más bien te alarma te puede hacer hasta sentir mal, pero bueno, es eso lo que te lleva a extenderte hacia el sacrificio de Cristo. Entonces, dice, este consuelo cristiano es el único y firme consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Consiste en la certeza de la remisión gratuita del pecado, la reconciliación con Dios por medio de Cristo y una confianza segura en la vida eterna, impresa en el corazón por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Esto conduce a la certeza que uno es propiedad de Cristo, amado de Dios y salvo para siempre, como se afirma en Romanos 8:35. Si gustan, vamos a leerlo. ¿Estamos ahí? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí vemos en contraste lo que los filósofos y las religiones del mundo ofrecen en contraste con la fe cristiana verdadera, ¿verdad? Es una diferencia abismal, abismal.
No hay ese sumo bien ni pequeñísimamente representado en otro lugar fuera del sacrificio de nuestro Señor Jesús y lo que Dios ha preparado para los suyos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, y ya avanzamos en el segundo punto, dice, ¿de cuántas partes consta este consuelo? Dice, este consuelo cristiano comprende 6 partes. Se las voy a leer resumidamente. Dice, 1, reconciliación con Dios por medio de Cristo. 2, modo de la reconciliación. 3, libertad de las miserias. 4, preservación constante. 5, conversión del mal a bien. 6, nuestra plena persuasión y aseguranza, que es la certeza. Entonces, iniciamos con el punto número 1, la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Dice, ya no somos enemigos, sino hijos de Dios, pertenecientes a Cristo. No soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Podemos verlo en 1 Corintios 6:19, por favor. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Luego dice, también aquí en el, 3:23, si gustan podemos leerlo, 3:23. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pertenecemos a Cristo. Y uno más, el 7:23, ahí mismo, en 1 Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, fuimos comprados por precio, y por ahí creo que en 1 Pedro también nos enseña que no fuimos comprados por precio de plata o de oro, sino de la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el segundo punto, que es de cuántas partes consta este consuelo o el sumo bien que encontramos en Cristo Jesús. El punto número 2 es modo de la reconciliación. Dice, a través de la sangre, pasión, muerte y satisfacción de Cristo por nuestros pecados. Y como dice en el catecismo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados. Podemos ver 1 Pedro 1:18-19. Después les puedo pasar las otras citas que no vienen ahí. 1 de Pedro 1:18-19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. También 1 de Juan 1:7, por favor.
Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Y aquí mismo en el 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Tenemos tiempo para otro punto, el número 3, que dice, libertad de las miserias. Cristo nos libra del poder del diablo, de modo que el pecado, la muerte y Satanás no tienen dominio sobre nosotros. Como dice el catecismo, y me ha redimido de todo el poder del diablo. Podemos ir a Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, aquí vemos cómo el catecismo nos va mostrando cada punto de ese consuelo que nosotros necesitamos. Entonces, primero, ¿qué es? No me pertenezco a mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo me compró. Ok. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues a través de su pasión y su muerte, ¿verdad? Él hizo satisfacción por todos mis pecados. Ok. Y luego dice en el tercero, ¿cómo somos librados del el poder que tenía el pecado y el diablo y la muerte? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo padeció también por nosotros y con eso conquistó a la muerte en su resurrección, ¿verdad? Entonces, eh, qué excelentes verdades. Nos vamos a quedar ahí en el punto número 3 para hacer si tienen preguntas, y Dios mediante poder seguir con el 4, el 5 y el 6. Y pues hay más todavía, ¿verdad? Para compartir. Pues sí. ¿Alguna pregunta, hermanos? Dígame, Enrique. No, no creo. No, no. ¿Alguna pregunta? Pues las dos afirmaciones son verdad. O sea, ¿por qué tenía que pagar un precio? Bueno, pues porque estamos, sí, Dios es justo. O sea, estamos bajo la ira de Dios. O sea, si no has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, sigues bajo la ira de Dios. Entonces ese es el precio, ¿verdad? O sea, por eso vino Cristo a pagar. Y, y sí, le plació para gloria de Dios mismo, ¿verdad? O sea, sí, fue un acto de su libre gracia. ¿Por qué? Porque, pues, como vemos en las Escrituras, de entrada, el hecho de que nuestro Señor Jesús haya
adquirido una naturaleza humana, o sea, como dice, tuvo que descender de los cielos. Eso ya es de entrada bajarse, pues exactamente, se humilló a sí mismo, amén. Así se despojó, amén. Por amor de los suyos. Ah, sí, no. Sí, pues se puede decir que ambas afirmaciones son verdad, son ambas. Sí, realmente sí, sí tuvo un precio. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo, pues. O sea, él es santo, digamos, y él es todo bueno, o sea, él es pura luz, ¿verdad? Entonces, como dice la Biblia, él no puede pasar por alto el pecado. O sea, cada quien trae un saco de piedritas que ahí le vamos echando todo el día y cada día se pone más pesado. Entonces, eso, alguien tiene que venir a quitárnoslo, pues. Entonces, sí, sí tiene un precio y sí, como a raíz de que Dios no se puede contradecir a sí mismo, si no sería un Dios arbitrario que permite el bien y el mal como sea, entonces no sería justo ni santo, pues. Entonces, por eso es que sí hay un precio. Al Consolador, al Espíritu Santo, amén, sí. De hecho, aquí en los puntos que siguen, pues habla como, en el último punto, de hecho, cómo los otros puntos de arriba no se sostienen si no manifestamos haber sido regenerados realmente. Así es. Simoni, amén, amén. Así es. Sí, así es. De hecho, el que niega esa realidad está suprimiendo con injusticia la verdad. O sea, unos usan la imagen de una pelota en una alberca. Como la pelota tú la empujas y ella quiere salir. Entonces, esa misma idea es la que expresa el texto, o sea, de que tenemos que inclusive hacer esfuerzo por mantenerla ahí abajo. Así es. Entonces, esa es la idea. Y sí, lo podemos ver hoy en día, pues hay completa anarquía. Realmente lo que mantenía salada la tierra era el cristianismo imperante que nos dejaron el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, pero ya entramos al XVIII, el XIX, el XX, con el racionalismo, con la Revolución Francesa, todo esto que empezaron a cuestionar, ¿verdad? La autoridad de las escrituras, por ejemplo. Eh, todo eso es lo que vino, de ahí se vino el debacle, pues de cómo también la gente ha venido negando cada vez más y haciendo de la verdad pues algo relativo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más daño nos ha hecho como sociedad hoy en día y pues más que nunca tenemos que anunciar, ¿verdad?, estas verdades como iglesia. Sí, y esos son los menos peor. Sí. ¿Alguien más, hermanos?